Sea un muy buen día, venerables seres, Magnus, bien llegados a esta sala de conferencias de tu sacra sexualidad para un encuentro con las sacras enseñanzas de los venerables maestros Hakel Zeus Induceus y Samael Joab Torbeor. Hoy en voz del venerable Mahatma Dihasi. Prosiga Mahatma con su saludo. Buen día para todos los asistentes a la conferencia habitual de los sábados a esta hora, donde venimos explicando algunos aspectos del libro El matrimonio perfecto. Esperamos que sigan con interés estas pláticas en las cuales vamos descubriendo cómo empalma la gnosis con el Tao, porque el Tao es la misma gnosis. Qué cosas del pasado ya hoy no se aplican y que otras cosas sí. Entonces, estamos haciendo una aclaratoria de las enseñanzas que dejase el maestro Samuel Aumbeor, hoy Samael Joab Torbeor, con grandiosísimas enseñanzas que se han entregado ahora en el Sendero Tao. Así que bien llegados y bien llegadas. Adelante. Vamos a dar inicio con una oracel, una plegaria que la realiza una Eva. Tenemos aquí en la sala a Cristi, a Catalina. A ver, ¿quién se anima? Entonces, Muy buen día. sí, prosiga, venerable. Bien, entonces en la runa de Petricel, Gractísimas, Padre Celestial, por guiarnos en esta senda, por favor ayúdanos a tener la conciencia y la disposición pertinentes para comprender con claridad aquellas enseñanzas que en este concierto recibiremos. Guíanos en todo un cierto lugar y que no seamos capaces de entender, aprender, escuchar y aceptar. Gratísima Señor por la vida que nos ofrendas, por el día que ha llegado y por el día que ha pasado. Gratísimas Señor, aún sea. Aum sean, gratísimas, venerable. Entonces ya estamos listos. Prosiga, maestro Mahatma Dihasi. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Voy a retomar por aquí una porción donde dice: el gran maestro en su calidad de Cristo cósmico encarnado dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre en mí mora, y yo en él. Cristo es el alma solar, el espíritu viviente del sol. Este con su vida hace crecer la espiga del trigo, y en el grano, en la semilla, queda encerrada toda la potencia del logo solar. En toda semilla vegetal, animal o humana, se halla encerrada, como dentro de un estuche precioso, la sustancia cristónica del logo solar. Todo es Cristo, todo es semen. Por allá en el 2021, el maestro Samuel Joab Torbeor nos hablaba al respecto de eso. Todo es Cristo. O sea, si nos comemos una zanahoria, ya surge de una semilla. Esa semilla es Cristo, o sea que la zanahoria es Cristo. Surgió del Cristo, todo surge del Cristo, todo surge de la semilla. Absolutamente todo. Todo, porque la semilla es la dadora de la vida. Y en la semilla está la fuerza crística, que es la fuerza solar, la fuerza del sol,
está en toda semilla, pero existen plantas que son el cuerpo vegetal de Cristo. Uno de los cuerpos vegetales de Cristo es la vid, o sea, la planta de uva, o vid o parra. También otro cuerpo vegetal del Cristo es el trigo. Por eso dijo Cristo que yo soy el pan de vida, el pan vivo. O sea, él está en el trigo. El que coma mi carne, o sea, el trigo, y beba mi sangre, o sea, el vino es la uva. Entonces son cuerpos vegetales de Cristo. De ahí pues que tienen grande importancia y gran representatividad estos aliciertos, y que en el caso del trigo pertenece a uno de los cereales, que son los seres reales, que son los seres que se han puesto sobre las esferas para alicertar a las humanidades, y que tienen gran simbología estos seres reales. Pero en sí, el Cristo está en toda semilla, pero donde más fuerza crística existe es en la semilla del ser humano. Ahí tenemos grandes paquetes de fuerza solar, y al fin y al cabo lo que estamos buscando es solarizarnos para poder ir a vivir a un sol por afinidad. Tenemos que convertirnos en soles para vivir en un sol. Un ser solar plenamente no puede vivir en un infierno, porque el infierno lo rechaza por vibración energética. Por eso alguien que esté negativo tampoco puede ir a vivir, no puede ir a un sol, porque el sol lo rechaza. Es así como cuando Babel quiso sacar delincuentes de la esfera para llevarlos a un sol. Ellos no podían entrar a un sol porque, como fue escrito en la Biblia, a los soles no entra cosa sucia ni inmunda. Entonces las naves que Babel secuestró tomaron líneas negras y fueron a parar a planetas periféricos, donde los tripulantes de esas naves quedaron retornando allí. Entonces, es muy claro que debemos realizar acciones solares, consumir aliciertos solares, tomar fuerza solar mediante baños de sol, todo lo que sea solar. Hoy en día la humanidad está lunarizada y hay ciudades que no duermen, como por ejemplo Nueva York. Nueva York no duerme, hay una plena actividad en el día lunar. Entonces es como si estuvieran de día, actividad toda la noche. Quizás tienen más actividad por la noche que en el día. Hay gentes que viven es de noche plenamente y están lunarizados. Hay gente que inclusive rechazan la luz del sol, la luz solar, aunque aún en la oscuridad la luz del sol está las luces de la noche. Aún la luz de una lámpara es energía solar almacenada allí, pero obviamente el frío lunar es el que los cubre, no los rayos del sol directamente. Entonces, tenemos que convertirnos en seres
solares, haciendo retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba. Germina, nace dentro de nosotros un niño maravilloso, un cuerpo astral cristificado. Ese Beimóvil nos confiere la inmortalidad. Ese es nuestro Crestus mediador. Con ese Beimóvil llegamos al Padre que está en secreto. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor de toda perfección. El fantasma astral que poseen los mortales no es más que un esbozo de hombre, ni siquiera tiene unidad. Ese fantasma de fachada es guarida de demonios y de toda ave sucia y aborrecible. Dentro de ese fantasma astral vive el yo. Este es legión infernal, el yo es legión. Así como un cuerpo se compone de muchos átomos, así también el yo se compone de millones de yoes, inteligencias diabólicas, repugnantes demonios que riñen entre sí. Cuando muere una persona se vuelve eso, legión. En sí misma la persona se vuelve polvo. Solo queda viviendo eso, legión de yoes. Los clarividentes suelen encontrarse a los desencarnados vestidos de distinta forma y simultáneamente en lugares diferentes. La persona parece haberse vuelto muchas personas. Es legión. Empero cuando hemos hecho nacer en nosotros un cuerpo astral crístico, continuamos después de la muerte viviendo en ese cuerpo sideral. Somos entonces realmente inmortales. Esa clase de personas que poseen un cuerpo astral cristificado se hallan después de la muerte con la conciencia despierta. Los desencarnados comunes y corrientes viven después de la muerte con la conciencia dormida. La muerte es realmente el regreso a la concepción fetal. La muerte es el regreso a la semilla. Todo aquel que muere regresa al nuevo vientre materno totalmente inconsciente, dormido. La gente ni siquiera tiene encarnada el alma. El alma de las personas está desencarnada. Las personas tienen tan solo encarnado un embrión de alma. La gente malvada no tiene ni siquiera ese embrión de alma. Solo poseyendo un cuerpo astral cristificado, podemos encarnar el alma. La gente común y corriente es tan solo vehículo del yo. El nombre de cada mortal es legión. Solo con la magia sexual podemos hacer nacer dentro de nosotros el astral crístico. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. El deseo refrenado hará subir el líquido astral hacia la glándula pineal y así nace dentro de nosotros el Adán Cristo, el superhombre. Bueno, vamos a explicar algunas porciones de acá. El que tiene el alma muerta, el que tiene solo un embrión de alma, esa criatura tiene que fabricar alma y no tiene los cuerpos existenciales porque si el alma al pecar muere, los cuerpos existenciales también se van desintegrando, se van desmoronando. Y lo que tiene es un fantasma que hace las veces de cuerpo astral y de cuerpo mental. Entonces, cuando ya se tiene alma, cuando se ha mutado la sacra energía de la vida, y en especial cuando un enviado de Dios nos devela alma, o sea, nos devela Mahatma, ya tenemos la certeza de los cuerpos existenciales conformados
que obviamente deben crecer. Entonces ya se tiene un cuerpo astral, que es el Beitmóvil de el Cristo. Recordemos que el Cristo en nos es el espíritu. Tenemos el alma, como fue dicho, y fue dado al hombre espíritu en alma viviente, o sea, el espíritu y el alma son simultáneos, pero el alma representa al Espíritu Sacro, a la Madre Divina, y el íntimo, que es el Cristo, lo que llama aquí el maestro Samael Aumbeor el Cristo íntimo, viene a ser el dragón. Y este tiene un cuerpo en el que se moviliza y ese es el cuerpo astral. El cuerpo astral, cristificado, porque es a base de energía genética. Claro, no solo es con la magia sexual. En tiempos de la Gnosis solo se había entregado esta forma para fabricar los cuerpos existenciales solo mediante la magia sexual, la unión sexual en pareja, porque la humanidad venía de una época de gran oscurantismo, de despreciar el sexo y estar derramando la energía. Entonces, y eran las leyes que regían para ese entonces, de tal forma de que para esa época ya se había programado por los cielos entregar el arcano AZF, la clave para empezar a regenerar al ser humano. Pero ya con las técnicas del Tao se nos es develado que también como solteros podemos tener los cuerpos existenciales, inclusive alcanzar la liberación. Inclusive es que recién que el maestro Kelium Zeus trajo la doctrina del Tao, él estaba pregonando y pregonaba que para poderse liberar era menester ser casto absolutamente, no derramar ni una sola gota del semen, y para eso es indispensable tener la llave Tao, o sea que según esa promesa todos debíamos tener la llave Tao, y era la aspiracel. Hoy un día nos van a dar la llave Tao, un día nos van a dar la llave Tao. Y hoy podemos ver que a los que les han entregado la llave Tao son por riquiticos, y de las parejas a las que les han entregado la llave Tao, muchísimas se han separado y otros se han tornado enemigos de la doctrina. Entonces vemos que sería fracasada la liberación, fracasada la labor. Entonces el maestro, después de haber dicho que se menestía la llave Tao para poderse liberar, él dijo que son más los que se liberan por recorrer el sendero Tao que aquellos que se liberan por tener la llave Tao. O sea que recorriendo el sendero Tao, ¿cuál es? Realizando las prácticas de la vida diaria, las disciplinas de la vida diaria que enseña el sendero Tao, como es el comer, el trajear, el caminar, el respirar, el reposar. Bueno, todo lo que sea conjugar un verbo de acuerdo con la ley de Dios y que enseña el Tao, el sendero Tao, son de las 33,000 formas del Tao, 1,000 por cada vértebra. O sea, son acciones solares, porque toda acción que enseña el Tao, que nos lleva a los soles, son acciones solares. Entonces, es recorrer el sendero Tao. Y al recorrer el sendero Tao, vamos a alcanzar resucitar el alma y vamos a alcanzar la liberación final.
Y hay algo muy interesante porque se puede preguntar a alguien, bueno, ¿y cómo es que, pues, gentes que en realidad no eran ni muy castos, pues, que muy disciplinados que uno veía? En la doctrina, sin embargo, dice el maestro Samael que se liberaron. El maestro Samael Joab Torbeor y el maestro Jaquel un Zeus Induceo han activado otros mecanismos de liberación. Y cuando a alguien le develan seres, los seres mutan la energía. Pero entonces, y así sea muy fornicaria la criatura. Es que si es muy fornicaria, pues el ser lo abandona. Hay que mutar lo mínimo siquiera para sostener los seres dentro de sí. Y los seres nos ayudan a mutar la energía y ellos mutan la energía que nosotros no alcanzamos a mutar. Por eso es que gentes que no sean pues como súper consagrados y se logran liberar. Claro, porque les han develado seres y esa es una de las grandes bondades, los grandes mecanismos, porque si no estaríamos diciendo, uy, entonces los maestros están liberando seres fornicarios. No, no, lo que pasa es que el ser es casto, pero la viteria debe tener unos niveles mínimos de castidad, unos niveles mínimos de castidad. Recordemos que en la profanidad, la persona profana busca estar votando todo el tiempo, así como uno pues busca evacuar la estiércol todas las veces que sea menester, pues el fornicario y el profano busca botar la energía sexual como de lugar. Cada vez que siente un poquito de energía dentro de sí, tiene que ir a botarla. Se masturba, vaya donde una prostituta, hace lo que sea, pero él tiene que botarla, eso le estorba. Tanto que ha llegado el cuento, la mentira a la cabeza de la gente, la creencia popular, que si los polvos le llegan a la cabeza se enloquece. Que si los polvos le llegan a la cabeza se enloquece, o sea que, que la energía que el semen o el vitrolus que tenga ahí represado, si eso se sube a la cabeza, que se muere. Todo lo contrario, si nosotros lo que queremos hacer es llevar los polvos a la cabeza. O sea, pero obviamente a la cabeza no va a llegar un chorro de semen, a la cabeza llega ese semen tornado en energía, tornado en fuego, tornado en luz, tornado en éter. Pero esa es la creencia que Satán ha metido en la cabeza de la gente y que entonces el semen hay que botarlo, pero la estiércol sí hay que retenerla porque son estreñidos a más no poder. Estreñidos, o sea, botan el semen y retienen la estiércol. En cambio nos retenemos el semen, lo mutamos y la estiércol buscamos botarla lo más que se puede. Entonces, la criatura que desencarna y no tiene sino un embrión de alma, que el alma tiene varios grados, desde nónada, mónada, chela, mahatma. Entonces, si es solo un embrión de alma, entonces esa criatura solo tiene un fantasma después de muerto, solo tiene fantasma y ese fantasma es un cuerpo protoplasmático lunar que lo utilizan los yoes y como el yo es plural, entonces aparece en diferentes lugares, pero con la forma que tuvo su cuerpo físico, pero en realidad ese no es ni el alma de esa criatura porque casi ni existe esa alma como tal, es un fuego que está a punto de apagar. Y siempre está ligada
el alma a la semilla, o sea, solo está esperando esa criatura una nueva oportunidad para entrar a un cuerpo físico nuevamente en el ciclo de las ruedas, pero si es muy malvado, pues irá a los infiernos ya definitivamente. Como decía aquí, hay quienes ni siquiera tienen un embrión. Entonces mataron ya totalmente ese embrión de alma. Y el que ya mató el alma encarna demonio y ya le toca ascender por otra línea, que ya no es por la línea del alma, sino que le toca ascender es por la línea de las móntadas. Ya es otra línea. Pero entonces eso no había sido develado así con la amplitud que lo han develado los venerables maestros. Y aquí dice, la gente malvada no tiene ni siquiera ese embrión de alma, ni siquiera el embrión, o sea, no tienen alma de nada. Desalmados totalmente, mataron el alma totalmente, ni siquiera el embrión. Y sí, hay criaturas que el maestro Kelly le develó. Usted en otro tiempo, en otro retorno, usted mató el alma. Usted no puede ascender por la línea del Mahatma. Tiene que ascender es por la línea de la monta. Ya tiene que ver es con los demonios. Entonces, gente que ha sido muy malvada en otros tiempos y el alma no se va desintegrando, sino que la mató del todo, no le quedó ni el embrión. Entonces, aquí está haciendo énfasis el maestro Samael en el cuerpo astral, crístico. Y esta frase es muy hermosa, ojalá la memoricen. Yo ya la tengo memorizada, espero que sus mercedes también. Dice, la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. O sea que no debemos huirle a la tentación, sino pedirle a Dios que tengamos la fuerza para superarla, porque sería como decía el maestro Samael, que quien renuncia al sexo, no se puede renunciar al sexo por miedo a que, ay, porque es que con ese peco es que no soy capaz, no, es que la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz, entonces no se puede renunciar al sexo sin haber laborado con él. Pues se traen técnicas para incluso como solteros laborar con el sexo, porque como solteros haciendo las prácticas de pranayamas, artes marciales y runas, respiración apropiada y demás, estamos mutando la energía. Al excitar el aparato sexual para realizar el coito, el semen se multiplica. Cuando no se derrama, se transmuta y nos convierte en Dios. Bueno, entonces, sí, solo se habían entregado esas técnicas con la mutación en pareja para excitar el aparato sexual, pero ahora haciendo runas. Por ejemplo, hay una runa que se llama la danza de los testigos, con la cual uno está laborando con el sexo perfectamente, se siente la labor ahí, en los órganos sexuales. Y no tiene que estar con la pareja, no. Pero eso no se había entregado, redigo, porque inclusive los monjes del Tíbet tenían técnicas de mutación sexual, de castidad como solteros, pero eran secretas. Se entregaron solo a los monjes del Tíbet, no para la humanidad en general. En el fuego sexual es la espada con la cual el Dios interno combate a los tenebrosos. Todo aquel que practica magia sexual
abre las 7 iglesias. Aquel que después de estar trabajando con el Kundalini derrama el semen fracasa inevitablemente, porque el Kundalini desciende entonces una o más vértebras según la magnitud de la falta. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta porque, bueno, dice entre comillas, porque si no vengo a ti y moveré tu candelabro de su lugar si no te corrigieres. Bueno, algo muy interesante aquí es, y vuelvo y digo, con leyes que regían antes, el maestro Samael Torbeor en el Heliocón 2021 explicaba precisamente que el camino que él recorrió para poderse liberar, salir desde los infiernos, fue el camino que quedó consignado en un libro llamado Las Tres Montañas. Y recorriendo ese camino de las Tres Montañas, se puede tardar una criatura de 3 a 6 ruedas en esta labor de salida, sirviendo fielmente a Dios. Es con ese camino que él logró salir. Y si se cae, es como el que se cae de una escalera, de un peldaño arriba, le toca empezar desde abajo, desde cero. O sea, es una cosa bastante complicada esa forma de liberación. Entonces, hoy estamos con la bondad de otros mecanismos, de otras formas. O sea, Maestro Samael nos enseñó, sobre todo nos hizo énfasis, nos creó la menestencia de laborar con la magia sexual para poder liberarnos, pero obviamente ese camino, como fue enseñado, es largo, es muy largo. Ya con el sendero Tao se ha cortado el camino y se han abierto otros mecanismos, sin descartar obviamente la mutacel y las enseñanzas que fueron entregadas, que siguen teniendo vigencia. Entonces, hoy, en un solo retorno, se puede alcanzar lo que antes se demoraba siglos, miles, aún millones de años. Hoy se ha acortado el tiempo. Hoy tenemos grandes bondades. Por ejemplo, aquí dice que si alguien se cae, pues desciende. O sea, la caída era terrible. Una caída era cobrada con mucho rigor. Hoy en día no es así, no es así. Hoy en día, por ejemplo, cuando se quería pasar la prueba de la León 13, la criatura entraba en brazos de la muerte y podía desencarnar y ya le tocaba esperar a otro retorno, volver a iniciar. Si fracasaba, como le pasó a Víctor Manuel Gómez, Samuel Aumbeor, que no logró inmortalizar el cuerpo, entonces ya perdió esa oportunidad. Hoy en día no, hoy en día puede someterse a la prueba de la León 13 para inmortalizar el cuerpo, fracasar y volver a intentarlo varias veces. Pero en ese tiempo no, una sola vez y si perdía esa oportunidad, chao, ya no más, hasta el próximo retorno. Entonces con eso vemos que hay cosas que han cambiado, muchas cosas que han cambiado, pero lo que no cambia es la condición de aprovechar la energía sexual. La espada, aquí hablan que el fuego sexual es la espada. Y sí, la espada, es más, son varias espadas. Se habla se cuenta o contaba por ahí una vez el maestro de Alta Kun, y de pronto dentro del pueblo taoísta es muy conocido un
combate que tuvo el maestro Kelion Zeus con el demonio Burdeus, y que intervino allí también el maestro Samael Bator, o mejor, en ese tiempo Bator, y el maestro inicialmente sacó una espada de la boca, o sea, que representa el verbo, o sea, el sexo superior. Y bueno, el maestro Kelion no le permitió combatir con esa espada porque no quería matar a Bardeus. Sacó una espada de aquí de la espalda, tampoco le permitió utilizar esa espada porque no querían matar al demonio Bardeus. Sacó una espada de la cola de ahí del órgano cundartiguador, tampoco le permitió utilizar esa espada. Entonces son varias espadas que tiene una criatura así como los maestros. Son muchas espadas, pero todas esas espadas son hechas con energía. La energía sexual genera esas espadas. Por eso dice aquí, en el fuego sexual es la espada con la cual el Dios interno combate a los tenebrosos. Es muy claro, se forman espadas de fuego. Así como han visto en la película de la Guerra de las Galaxias, que son como unas espadas que se abren como si fueran energía. Así son. El vapor que se levanta del sistema seminal abre el orificio inferior de la médula espinal para que la serpiente sagrada entre por allí. Este orificio se encuentra cerrado en las personas comunes y corrientes. El vapor seminal de los magos negros está dirigido hacia el abismo. El vapor seminal de los magos blancos se levanta hacia el cielo. Sí, en este punto es importante resaltar que este orificio por donde asciende el Kundalini normalmente está taponado, pero también aquí se habla que solo con los vapores seminales van calentando este orificio y lo van destapando, todo este lugar, y van destapando el orificio. Pero de hecho, cuando se devela el cimbre, ya empieza el Kundalini a levantarse, o sea que este orificio empieza a destaponarse. Y los magos blancos hacen ascender el Kundalini. Los magos negros fortalecen el órgano cundartiguador. El órgano cundartiguador se encuentra desde la vértebra 1 contando en forma ascendente, la vértebra 1 en el coxis, se continúa con el órgano cundartiguador, va hacia abajo. Es la cola que la vemos físicamente en los adivienes o animales, y que el ser humano la tiene en forma energética, y que el demonio es el que tiene fortalecido el órgano cundartiguador. Y precisamente, inclusive los magos negros no derraman la energía porque saben que en la energía hay poder. Entonces, solo que ellos la proyectan hacia abajo en lugar de fortalecer el Kundalini. Ellos fortalecen ese órgano cundartiguador. Por eso ellos despiertan en el mal y para el mal. Así como el Kundalini despierta los chakras de la luz, el órgano cundartiguador despierta los chakras de las tinieblas, que igualmente le dan poderes a los demonios.
de tal forma de que la semilla es fuente de poder, fuente de energía solar, la cual se puede proyectar hacia los infiernos, polarizada negativamente, o se puede proyectar hacia los cielos, positivamente, polarizada positivamente, y es el Kundalini. O sea que se tienen los dos caminos, por eso dice la Biblia, mirad las sendas antiguas y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. El buen camino es el camino del sendero Tao, el de la castidad, el de los magos blancos. Abrir la iglesia de Éfeso significa despertar el Kundalini. Bueno, despertar el Kundalini no significa que ya tiene todos los poderes del Kundalini, no, es que despertarlo es el inicio, así como un bebé, pues él no nace barbado, él nace chiquitico, primero es un feto, nace como un bebecito y tiene que ir creciendo. Así nacen los seres y el Kundalini también empieza a nacer como un hilito ahí delgaditico, una lucecita y tiene que ir acrecentándose, fortaleciéndose, aumentando su tamaño. Claro, si no se muta la energía, pues que va a engrosar el tamaño del Kundalini. Entonces es menester mutar la sacra energía de la vida con las prácticas que se enseñan en el sendero Tao, prácticas para solteros o prácticas para casados. El color de este centro es rojo sucio en el libertino, rojo amarillo en el iniciado y rojo azul púrpura en el místico iniciado. Vemos pues que toma diferentes colores. La iglesia de Éfeso, que se encuentra ahí a la altura del chakra Muladhara. Desde el sistema seminal se levantan los átomos solares y lunares. Los vapores seminales tienen por base los átomos del Sol y de la Luna. Los vapores seminales se transmutan en energía. Las energías se bipolarizan en positivas y negativas, solares y lunares. Estas energías suben por los canales simpáticos de Ida y Pingala hasta el cáliz. Este cáliz es el cerebro. Los dos canales simpáticos por donde sube el semen, ya completamente convertido en energías, son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas del templo, los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra, las dos serpientes que se enroscan en la vara del caduceo de Mercurio. Cuando ellos se tocan con la cola, hacen contacto los átomos solares y lunares en el coxis, cerca del triveni, entonces despierta el Kundalini. Sí, es como, o sea, se genera como la especie de chispa eléctrica. O sea, vemos que cuando se conecta positivo con negativo se mezclan, se genera una chispa como en la soldadura. Y entonces los átomos lunares de Ida, los átomos lunares que ascienden por Pingala, o sea, antes de ascender por Ida y Pingala, pues ellos no están polarizados, ya se polarizan al tomar por uno u otro conducto. Bueno, de todas formas, cuando están a la altura de la próstata, porque en las gónadas sí tienen que estar polarizados, porque
Una gónada es solar, la otra gónada es lunar. Eso, lo mismo que en los ovos, un ovo es solar y el otro ovo es lunar. Entonces, ellos allí están polarizados, pero en la próstata ya se polarizan al iniciar el ascenso por esos conductos. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sale de la bolsa membranosa donde estaba encerrada y sube por el canal medular hasta el cáliz, o sea, hasta el cerebro. Del canal medular se desprenden ciertos hilos nerviosos que conectan a los 7 chakras o plexos simpáticos con la columna espinal. O sea, está conectada la columna con los chakras mediante hilos nerviosos. El fuego sagrado pone en actividad los 7 centros magnéticos. El Kundalini coordina la actividad de todos los 7 chakras en forma maravillosa. Podríamos representar todo esto por una vara con 7 rosas fragantes y hermosas. Bueno, esto nos hace recordar a los rosacruces. O sea, cada chakra es una rosa. Podríamos representar todo esto por una vara con 7 rosas fragantes y hermosas. La vara representaría la columna vertebral y las 7 rosas representarían a los 7 chakras o centros magnéticos. Los tallos delicados de estas 7 rosas de fuego ardiente son los finos hilos que los unen a la columna espinal. En el semen combaten las potencias de la luz contra las potencias de las tinieblas. El advenimiento del fuego es el acontecimiento más grandioso del matrimonio perfecto, diríamos del emposorio perfecto. El centro donde la serpiente se halla enroscada tiene 4 pétalos, de los cuales solo 2 están en actividad. Con la iniciación se ponen en actividad los otros 2. Iniciación es nacimiento, nacer en la espiritualidad, nacer en el alma. Recordemos que el alma está muerta en la mayoría de la humanidad. Bueno, ya en nos, recorriendo el sendero Tao, no. Y mucho menos si ya nos han develado el simbre del Mahatma. El chakra prostático tiene 6 colores preciosísimos: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Esta es la iglesia de Esmirna. Este centro es importantísimo para el mago. Con este centro controlamos el acto sexual. Este es el centro magnético de la magia práctica. Bueno, es interesante saber que el maestro Samael Aumbeor nos está hablando aquí de la segunda iglesia y del segundo chakra, y siempre nos lo enseñó como el chakra de la próstata. Pero el maestro Kelium Zeus y Samuel Babator lo han enseñado como el chakra basal, no como chakra prostático, sino como el chakra basal que rige las aguas. Y bueno, tiene su relación porque las aguas de la vida, que son el semen, tienen que pasar también por la próstata.
Entonces, debemos controlar nuestras aguas, pero está relacionado con el chakra basal. El tercer centro es la iglesia de Pérgamo. Este es el cerebro de las emociones. Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida dentro del organismo humano. El centro receptor es el centro umbilical. La antena emisora es la glándula pineal. Las ondas mentales de aquellos que nos piensan llegan al centro umbilical o cerebro de las emociones y luego pasan al cerebro donde esos pensamientos se nos hacen conscientes. Por eso el chakra del ombligo nos da el poder de la telepatía, el poder de comunicarnos con los demás. Entonces, recibimos por el ombligo, pero emitimos por el chakra coronario, o sea, como una estación de radio. Vamos a recibir con una antena y vamos a emitir por otra antena. Entonces, una antena está en la boronilla, en el chakra Sahasrara, y otra la tenemos aquí en el ombligo. Entonces, por eso dice que es toda una estación inalámbrica, donde emitimos pensamientos y recibimos pensamientos o pensaciertos, dicho en lengua taoísta. Bueno, voy a hacer aquí una pausa, a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario, ya que ya llevamos un tiempo hablando de este tema. Y si no, pues continuamos otros minuticos antes de despedir. Bueno, adelante, venerable dragón Paimajer. A ver si Sí, hay alguien Mahat. que... Yo tengo una inquietud, su merced nos puede aclarar o dar luz sobre la proyección que tiene alrededor del cuerpo cada chakra, porque yo tenía entendido que es como un cono y se proyecta aproximadamente como unos 2 o 3 metros al frente, pero la vez clase pasada estábamos hablando que el chakra Muladhara se proyecta hacia el inferior y el Sahasrara se proyecta hacia el superior, pero no tengo claro es como hasta cuánto. Bueno, ellos se proyectan, eso depende de de la energía de cada criatura. Por ejemplo, uno en la medida en la que practica la doctrina y el biomagnetismo, uno puede sentir la fuerza magnética a una gran distancia ahí en el centro magnético a la altura de los chakras. Uno la puede sentir, es perceptible, así como son centros magnéticos, así como un imán, uno que pone dos imanes, cuando son dos imanes que tienen poca fuerza magnética, la fuerza magnética se mide en Webers o en Gauss, que son la unidad científica. Pero entonces uno pone un imán cerca a otro, uno siente la atracción o la repelencia, y si son imanes fuertes, grandes, se va a sentir, por ejemplo, unos imanes que son de neodimio, son unos imanes que por chiquitos que sean, tienen una gran fuerza y se siente ese magnetismo. Entonces, ese magnetismo de los chakras igual es así. Y es variable, depende de cada criatura y de la sensibilidad de cada quien. Ellos se pueden extender a varios metros, depende de la fuerza que tenga cada quien. Una criatura que poco mute, pues eso es casi imperceptible. Tiene pocos Gauss, pero el que ya vaya mutando la energía va ausiertando y en la medida en que practiquemos va ausiertando más. Entonces,
hay prácticas que uno realiza y con ellas siente un magnetismo impresionante. O sea, y por ejemplo hay artes marciales que le potencian a uno el magnetismo y uno siente al poner la palma de la mano en cada chakra, la siente aún de lejos, sin más. La mano se va sola, gira casi sola, casi que uno no tiene que imprimirle movimiento, sino que ella pum, se va con cierta inercia y es una sensación de verdad que muy agradable. Por ejemplo, con la práctica del tai chi, del qigong, se fortalece mucho esta forma de energía para magnetizar los chakras y todo lo que sea generación de energía bioelectromagnética, porque por eso se habla aquí de magnetismo. Es muy bueno, yo le recomiendo a las gentes que se interesan también por los chakras y todo esto que es un tema fascinante, que estudien también lo que la ciencia conoce al respecto del magnetismo, porque es que esto es puro magnetismo. Pero existe el magnetismo con energía eléctrica, donde acertada en las formas de generación de energía que tiene la ciencia de hoy en día, pero existe el magnetismo generado por una energía eléctrica que es limpia, más limpia, que no se funda cierta en el corto, y es la energía biológica. Recordemos que hay adivienes que generan energía eléctrica como el águila. Y nos generamos energía eléctrica, pues precisamente el kundalini es energía eléctrica. Y la energía eléctrica pues es energía solar. Entonces, los chakras, contestando ya, redondeando, los chakras sí se proyectan unos hacia el frente, otro, el chakra coronario hacia arriba, el chakra muladhara hacia abajo, y el magnetismo que generan es variable y es perceptible con la palma de la mano. Bueno, hasta ahí la contesta adelante. Sí, gratísimas, maestro. Bueno, vamos a ver si hay alguien más que quiera decir algo de los que estamos aquí en la sala. Bueno, Maestro, tengo una propuesta. dígame. ¿Qué tal si cogemos como una meta, una pequeña meta, coger un capítulo, un memorándum, para poderlo como previamente leer, estudiar? Hay palabras nuevas. La vez pasada yo subrayé unas aquí en el libro que me quedaron también pendientes. Entonces, como si nos pusiéramos de la meta, como sacar un capítulo y encontrar las palabras. La vez pasada había aquí una palabra, Nessus, camisas de Nessus. Eso no, nunca lo había oído. Y A hacía un poco, ver, es el, a ver, Nessus se refiere es de la mitología griega, centauro de Nessus, que se cuenta que con la sangre de este centauro impregnaron una camisa que después se la pusieron a Hércules, con la cual lo quemaron. O sea, esa camisa con esa sangre era una sangre como que quemaba. Entonces, después esa camisa se la pusieron o la dieron a Hércules que la puso y con eso lo quemaron. Entonces, hace referencia a eso de la camisa de Néstor.
El maestro Samael aquí en lo que nos cuenta hace referencias muchas veces a la mitología griega y no solo a eso, sino hace referencia a veces a la doctrina secreta, que son varios tomos, escrita por Elena Petronila Blavatsky, que fue directora de la Sociedad Teosófica. De ella hay grandes enseñanzas, entonces es, se hace referencia a los esoteristas antiguos porque también el maestro Samael Aumbeor, o sea, Víctor Manuel Gómez, estudió, bebió de los libros de la sabiduría de otros grandes sabios, maestros. Por eso hay algunos que dicen, es que la sabiduría del maestro Samael, él fue que se puso a estudiar de otros y, o sea, como que fue un plagio, no. O sea, uno como Viteria, como Bodhisattva, obviamente que requiere un impulso inicial de, de alguien, un guía, guiarse de algo, y ya después empieza a escribir sus propias enseñanzas. Como uno, si uno va a escribir un libro, uno primero lee libros de otros y todo hasta que uno ya le surge de uno mismo y uno es capaz de escribir su propio libro con enseñanzas que le surgen de su propio ser. Es lo mismo, entonces el maestro Samael como Bodhisattva, Víctor Manuel Gómez era un estudiante y él tuvo que beber de la sabiduría de otros. Entonces, diferente fue con el maestro Kelium Zeus, que el maestro Kelium Zeus sí nació, fue en un lugar apartado en el campo, no fue a la escuela y toda la enseñanza, eso le surgió fue de su ser. Eso ya es otro caso diferente. Pero muchas veces la viteria se alicierta de enseñanzas de otros maestros hasta que se vierte la luz de su propio ser completa íntima. El mismo Cristo, siendo que nació totalmente iluminado desde niño, también él fue estudioso de enseñanzas que él mismo dejó en otros tiempos con otros cuerpos físicos. Entonces, siempre se está estudiando la sabiduría antigua y es que la sabiduría no se pelea entre ellas. Las virtudes no se pelean con las virtudes. Entonces, no quiere decir de que entonces tú no va a surgir enseñanza propia de él. No, sale y son enseñanzas completamente nuevas. Así sucedió con el maestro Samael Aumbeor, Víctor Manuel Gómez. Bueno, entonces sí, me parece bien, pues se pueden ir teniendo aparte si quiere, se puede sacar, si su merced así lo desea, que está leyendo este libro así paralela íntimo, ya lo ha leído, poder ir sacando una serie de vocabulario aclaratorio para aclarar algunas palabras y si no conocemos el significado, pues las averiguamos. Pues para eso estamos, para aprender todo. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Ya veo que son las 8:27, no hay preguntas, no hay comentarios, hay silencio, como el búho, que el búho guarda silencio. Claro, el búho es símbolo de la sabiduría también. Entonces él solo observa, aquí solo oyen. Entonces está bien que oigan bien con tal de que pongan bastante cuidado, pues cuando guardan silencio hay dos opciones, una que no entendieron, dos que entendieron muy bien. Yo me acojo a la segunda, que entendieron muy bien y por eso han guardado silencio y siempre estamos rogando al Supremo Hacedor
que los sagrados puntas, dioses de el éter que rigen nuestras neuronas, activen y vivifiquen las neuronas de nuestro cerebro para que éstas sean aptas y puedan recibir el fuego de la divinidad, tornado en palabras de sabiduría, en enseñanzas, que unas han quedado escritas en los libros y otras están llegando en el mosierto para recibirlas por los oídos de aquellos que a bien tienen estar sintonizados con esta sabiduría. Entonces, deseando que el fuego y la luz del Altísimo nos siga acompañando y que este día lunar sea un día muy especial en el que se verifique el despertar de las conciencias y el aucierto de la sabiduría en cada uno de nosotros, aproximándonos cada vez más a la anhelada meta de la liberación final. Paz y luz, paz inverencial, hasta pronto. Nos estaremos oyendo Dios mediante dentro de 8 días. Bien, gratísimas maestro Mahatma. Entonces daríamos finalización al Memoradium 7 y empezaríamos el 8 que estoy viendo acá, que es un corto, para que tengamos un orden, y de pronto invito a los seres que oigan el libro a través de YouTube, que está como audiolibro, o que tengan en físico el libro, que es muy interesante y nos deja muy buenas enseñanzas y nos complacierta pues todo lo que estamos aquí dialogando. También entonces sacar como las preguntas o preparar un poco las palabras nuevas, el contexto, para poder interiorizar. Y para finalizar también, que lo que su merced dice, que al practicar y también al difundir se hace como, se honran estas enseñanzas. En la medida que se pueda honrar, practicar y difundir o enseñar a otro, se honran las enseñanzas y se honra al maestro. Entonces vamos a pedirle, damos gratísimas a Dios y vamos a pedirle a un ser, a un Abba, un varón, que nos ofrende la plegaria para finalizar. Y le voy a pedir a su merced que cierre la sala, porque yo me conecté desde otro dispositivo y me sacó desde el otro. Entonces ya no estoy de coanfitrión, su merced tendría que cerrar para que nos cierre también el Facebook Live. De pronto Sergio o Darío nos puede ofrendar, nos hace el bien y nos ofrenda la plegaria, la oración. Sacratísimo Padre, gratísimas te damos en este día lunar por estas tus enseñanzas a través de los maestros que pues nos dan a conocer todo lo que tú dejaste con nuestros guías, el maestro Hakel Yosef y el maestro Samael, tiene porceles de esos
libros donde nos dan sabiduría para cada día acercar nuestro conocimiento y hacer dignos hijos tuyos. Gratísimas, Padre, por todo lo que tú nos das. Gratísimas, Padre, porque ya ahora pues vamos a reposar y vamos a despertar con más conciencia. Todo esto y mucho más te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo. Ahora. O sea, gratísimas, venerable Darío, gratísimas a todos los seres que nos acompañaron. Les deseo un buen reposo, despertando. Y maestro Duihasi Mahatma, tenga la bondad de cerrar la sala. Los esperamos, Dios mediante, el sábado próximo.